buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según el momento en que usted nos está sintonizando. Estamos en un nuevo programa desde las entrañas, un espacio dedicado a malvinizar a nuestros conciudadanos y recordar que las Malvinas argentinas son argentinas. Y en este momento nos encontramos con Rafael Lucheta. Muy buenos días, Rafael, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Muchas gracias por la posibilidad de charlar con ustedes. La verdad me encanta esto de malvinizar, así que nos sumamos a todo lo que ustedes hagan. Bueno, para iniciar vamos a conocerlo un poquito a Rafael. ¿Dónde has nacido? Contanos un poquito tu parte de la escuela. Bien, bueno, yo nací en la ciudad de Villa Mercedes, San Luis. Ni bien nacido nos fuimos a vivir a Mendoza y de Mendoza nos vinimos a vivir a Córdoba. Ahí pasé prácticamente mi juventud hasta los 16 años que ingresé a la Fuerza Aérea. En aquel entonces, el instituto, como plan de estudio, tenía 2 años de cursado, así que egresé a los 18 años con la especialidad mecánico de electrónica y dio la casualidad que ese año también estaba haciendo el servicio militar obligatorio, la clase mía, la clase 63, así que yo egresado y ellos cumpliendo con el servicio, nos encontramos en la unidad, todos juntos, ¿no? Ni bien egreso, soy destinado a Buenos Aires, a la localidad de Moreno, donde se encontraba la octava Brigada Aérea, una unidad nueva con aviones nuevos y nueva tecnología. Este, mm, a diferencia si hoy hiciéramos un paralelismo con el F-16, nosotros estaríamos más o menos a esa altura, con la diferencia que nuestros aviones eran mucho más nuevos y no como los F-16 que tienen 40 años de uso, si bien su tecnología es muy buena y está actualizada, pero nosotros teníamos simplemente con nuestros aviones esa diferencia. Eh, por una cuestión de logística, yo soy destinado a 50 kilómetros de distancia, la ciudad de Merlo, también provincia de Buenos Aires, y en ese lugar estaba el GIVA, Unidad de la Fuerza Aérea, el Grupo 1 de Vigilancia Aérea, que se encargaba de controlar la totalidad de la provincia aérea, perdón, la provincia de Buenos Aires en su espacio aéreo, y otra parte de la unidad estaba compuesta por radares móviles que fueron desplegados al sur del país y también a las Islas Malvinas. Y Sí, Rafael, em, ¿en dónde te tocó vivir la guerra? bien. Cuando cuando se inicia la recuperación de las islas, yo estaba cursando, haciendo el curso de mecánico de radar, un curso que también duraba 2 años. Y como nosotros éramos recién llegados, la unidad lo que hace es desplegar sus radares con el personal capacitado y a nosotros nos deja para hacer custodia, guardias, reforzar los puestos de guardia de la unidad. Porque en aquel entonces, no se, como ahora, no se conocía la historia de lo que iba a ocurrir, si nuestras unidades o nuestro continente iba a ser atacado. Entonces fue necesario reforzar las unidades militares, nos acuartelaron los 43 pasos fronterizos, se reforzaron las costas patagónicas. Fue necesario incorporar nuevamente a la clase 62 que ya había cumplido con su servicio militar. Así que bueno, esa gente hizo prácticamente 2 años completos de servicio militar obligatorio. Qué importante esto que acabas de decir. Argentina tuvo que reforzar la parte oeste, o sea, los Andes y la costa, toda la costa. Y en otras charlas nos dicen que no sabían a dónde los llevaban. Y la idea era el conflicto con Chile.
pero en realidad era Malvinas, recuperar Malvinas. Claro, haciendo un poquito de historia, hay que decir que en el año 78 surge un conflicto con Chile. Entonces, a través de tres islas que estaban en disputa, desde el 78 hasta el 82, todo el personal especializado de montaña o el personal adaptado a la zona sur del país siempre estuvo destinado o desplegado en la cordillera. La Picton, Eh, Lennon y Nueva. Exactamente, sí. Mucha gente pasó su tiempo y muchos de ellos hoy en día están luchando por su reconocimiento como veteranos en ese aspecto también porque indirectamente vivieron una guerra silenciosa, estuvieron nosotros Fuerza Aérea estuvimos a un minuto del conflicto bélico, nuestros ¿Sabés aviones, que mi sí, papá estaba como jefe de operaciones en la policía de Santa Cruz? Y el papi me contaba que sí, estuvieron a un minuto y habían tres aviones destinados a bombardear Punta Arenas y hubo uno de los pilotos que no había forma de bajarlo del avión, que era tal la compenetración y la organización que tenían cada uno que no se quería bajar del avión, lo tuvieron que bajar un poco a la fuerza al abortar la operación, ¿no? claro, Pero este, a nosotros nos tocó, o sea, nosotros decidimos ir para Navidad, para el 24 de diciembre a Río Gallegos, porque vivían mis padres allí, y escuchar los borceguíes de 2 cuadras de, de soldados que iban a la catedral por la misa de Nochebuena, sí. realmente ese sonido de los borceguíes sobre el asfalto fue fuerte, fue muy fuerte. Sí, sí, Y sí. sí, esa guerra sin guerra, sin decirlo, existió y fue dura también, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, recordemos que se hicieron trincheras, se resguardaron distintos lugares, porque se consideraba que por ese lugar podían ingresar ellos. Y también hay que decir que en la provincia de Mendoza hay la ruta, creo 40, una de las más importantes. También el Estado Nacional hizo una pista de aterrizaje paralela a esa pista, a esa ruta, porque se pensaba hacer una pista para el mantenimiento de las aeronaves que iban a entrar en conflicto con Chile. ¿Sí? Hoy en Claro, día se utiliza para que descansen los camiones a la noche, ¿sí? O la gente por ahí, si quiere ir a pasar un día a la montaña, utilizan esta ruta con ese beneficio, ¿no? Pero claro, la idea de eso fue justamente prepararse para la hipótesis de combate, ¿sí? claro. Nosotros hace más de 150 años que estamos en conflicto con Chile, o sea que nuestro enemigo común, por decirlo de alguna forma, eran ellos, no los británicos. Claro, ¿Sí? Y también hay que aclarar, y te doy las gracias por la posibilidad, que durante el conflicto de Malvinas, Chile también desplegó sus tropas al sur, ¿sí? De forma, no sé, como para decir nosotros también estamos presentes, tengan cuidado con lo que van a hacer ustedes porque nosotros también nos estamos movilizando. es que ¿Sí? los trasandinos, eh, la ayuda que brindaron a Inglaterra fue muy, muy clara, específica y recién ahora se están sabiendo. No solo fue el parte meteorológico, sino que también fue asistencia con gente, con aviones que fueron y volvieron y que trajeron gente. eh, y que bueno, que ahora que la cosa está desclasificada se puede hablar. Sí, sí, sí. Sí, y justamente uno de los que habla fue el jefe de la Fuerza Aérea de ellos. Ya murió esa persona hace unos años, pero Ernesto Crespo, no, ese era nuestro jefe de la Fuerza Aérea Sur, por la parte de la Fuerza Aérea Argentina. ese fue un Pero hombre muy querido en Puerto San Julián.
Sí, sí, sí. La verdad que tuvimos la suerte de que él nos dirigiera. Si bien a mí no me tocó estar dentro de la Patagonia, pero tuve la suerte de que después del conflicto en el año 83 hasta el 89 viví en la ciudad de Comodoro Rivadavia y pude ver las secuelas después de la guerra, lo que vivió la población en general y lo que vivió Fuerza Aérea y el batallón de ejército también que se encuentra destinado en esa zona. Em, Malvinas, o sea, en el 82, ¿dónde te tocó vivirlo? Bien, a mí me tocó hacer guardias en Merlo, ¿sí? En este grupo uno de vigilancia, para que se entiendan qué era hacer guardia en aquel momento. Este radar, que era un punto neurálgico en la seguridad de la capital de nuestro país y de la ciudad más importante del país, eh, tenía un búnker, ¿sí? Donde nosotros hacíamos guardia y por ese pasillo interno, en profundidad, se movilizaban nuestros operadores, técnicos y especialistas en la materia para hacer el control espacial de todo el espacio aéreo de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahí había un puesto justamente de seguridad donde nosotros controlábamos todos esos movimientos, como también había otros puestos de guardia a lo largo de toda la unidad. Sí. Entonces, básicamente esa fue mi tarea principal, ¿sí? Abocados a esta seguridad. También hay que decir que nos acuartelaron muchas veces porque había posibilidad de ataque al continente, ¿sí? Los radares justamente había muchas cuestiones secretas donde no se transmitían o no se decían, pero se veían algunos movimientos que nos daban la situación o la alerta de que algo podía ocurrir. ¿Sí? Aquel que, por ejemplo, le guste la música puede buscar la canción de Charly García donde dice no bombarde en Buenos Aires, o sea que había toda una psicosis de la población en aquel momento por una posibilidad de ataque aéreo, ¿no? Después, con el paso del tiempo, se supo de una agenda que no se pudo implementar, la Agenda 13 de los británicos, donde tenían ellos diseñado 4 posibles ataques o ingresos al continente para, en caso de que se complique la guerra en las islas, poder atacar a estas unidades. ¿Y cuáles eran esos lugares? Bueno, lo que pasa que acá en esta situación ellos, como vos bien dijiste, recibían el apoyo de Chile. Esos Claro, lugares era ingresar por el sur, la zona de Gallegos, Río Grande, destruir las bases y hacer el escape por Chile, subir a la altura más o menos de Buenos Aires, ¿sí? Cruzar el continente, bombardear, por ejemplo, Buenos Aires, y volver a la isla Ascensión, donde ellos hacían las su bases, logística, sí. claro, Sí, tenemos que decir que Inglaterra o Londres está a 13.000 kilómetros de distancia de las Islas Malvinas, ¿no? Entonces ellos necesitaban de un lugar intermedio para hacer toda su logística claro. y los recibieron gracias al apoyo de Estados Unidos, que les cedió la isla Ascensión para estas misiones. Sí, Para hacer ese asentamiento. sí, En esto que estás diciendo, sí, nosotros como pobladores, como población civil de Puerto San Julián, teníamos mucho miedo que nos bombardeen el aeropuerto, porque es claro, el aeropuerto más cercano a las islas. Y, y realmente teníamos mucho miedo y estábamos, ¿cómo es esto? De la ruta 3 que es la ruta que une toda la costa, eh, nosotros teníamos 3 kilómetros hacia el pueblo, hacia el mar. Y en una sola noche unieron lo que era la pista de aterrizaje con el acceso a Puerto San Julián. O sea que si nos bombardeaban el aeropuerto, teníamos el acceso para que incluso hubo aterrizajes donde ellos practicaron este, cómo aterrizar
en esa zona de lo que era la ruta, ¿no? claro, claro. Sí, Así que sí, fueron, fueron momentos duros y sobre todo lo que era la alarma roja, que nos tocó vivir dos de esas alarmas, que gracias a Dios no pasó nada, pero la tensión existió. Y yo sé que los soldados que estaban en el continente cuidando las costas vivían en alarma roja, ¿no? Así claro, sí, que, sí. Sí, lamentablemente hay mucha información que no ha sido desclasificada por parte del Estado Nacional. Los británicos tienen una veda de 70 años de cese de la información. Hay algunas cosas que fueron apareciendo después de 30 años, pero lamentablemente cuando ellos desclasifiquen también todos sus documentos, nosotros ya no vamos a estar vivos como para poder decir por qué pasó. eso Por eso es un poco esto del programa, de darles la oportunidad de que cada cual cuente su propia vivencia en primera persona, incluso que los soldados puedan contar lo que ellos vivieron en el continente o en las islas. Hay una diferencia muy importante entre a quien le tocó ir a las islas y quien le tocó estar en el continente. Yo creo que la gente que fue a Malvinas fue lo peor, ¿no? Porque les tocó vivir muy cerca y en el medio de todo el conflicto. El que le tocó estar en el continente también lo vivió feo, por allí también no, no tuvo abrigo ni tuvo comida, pero, pero bueno, no tuvo el tema de los bombardeos que fueron permanentemente en las islas, ¿no? Sí. Este, Si vos y me lo que permitís, sí que sí, el informe Rattenbach es un informe que hay que leerlo, ¿no? bien, Yo todavía, es tan extenso que bueno, uno va leyendo lo que puede, ¿no? claro. Si vos me permitís, yo Sí. quisiera sumar algo más a lo que vos decís, ¿no? En esto de, por ahí se piensa que uno estaba en Buenos Aires y estaba viendo partidos de fútbol y esas cosas. Eh, yo te dije que el Jiva era un lugar neurálgico donde llegaba toda la información, ¿sí? Nosotros tenemos un edificio principal donde están todos nuestros jefes o comandantes, donde ellos, digamos, manejan a la Fuerza Aérea en su totalidad, pero en aquel momento, en el 82, yo he visto salir a llorar a mucha gente de ese búnker porque la información les llegaba crudamente y en ese momento, ¿no? Entonces, no estábamos tan lejos de la situación y de la realidad. Para que vos te des una idea, por ejemplo, yo te hablé del avión Mirage recién, Fuerza Aérea compró ese avión Interceptor, compró 13 aviones de esos para justamente interceptar, o sea, aparecía un eco en el espacio y automáticamente en 3 minutos el avión despegando y buscando ese eco, ¿no? La idea fue proteger la ciudad de Buenos Aires. Pero también la Fuerza Aérea compró 39 Dagger, que también son aviones Mirage, pero son M5, y esos estaban para resguardar el puerto de Rosario, el interior de la provincia de Buenos Aires y bueno, el resto de las instalaciones que son tan vitales. No nos olvidemos que en Buenos Aires se concentra la mayor cantidad de habitantes de todo el territorio nacional, entonces la finalidad y el objetivo de esos aviones o la compra era esa. Claro, claro. Sí, Sí, lamentablemente uno como pueblo se siente engañado porque nos decían por radio, vamos ganando, pero nosotros veíamos que salían 4 aviones y volvían 2, que salían 3 y volvía uno, y, y los aviones que hemos visto llegar en emergencia envueltos en una nube negra o en una nube blanca, como fue hoy investigando fue de Lepiane,
y también Daniel Vázquez. eh, bueno, para nosotros como pueblo fue duro porque nosotros veíamos qué pasaba. Por eso en mi libro pongo desde el balcón, porque nosotros estábamos como si fuese un balcón. Los patagónicos sabemos que balcones no hay en la Patagonia por el viento, Claro. eh, pero estábamos ahí, teníamos los pilotos, en mi caso estábamos a 2 cuadras, el otro personal estaba en la parrilla y vivían a 1 cuadra y media de mi casa. Entonces, fue dura la guerra y el tema del regreso fue peor. Bien, yo sí, para sumar un poquito a lo que vos decís, también quiero decir que no solamente hacíamos guardias, sino en nuestro tiempo libre, muchas veces, como la unidad está metida dentro de una ciudad, dentro donde hay muchos barrios, veces la gente se acercaba a la unidad a darnos cartas o a darnos bufandas, pulóveres, abrigos para el personal. Entonces, en nuestro tiempo libre lo que nosotros hacemos era clasificar esos elementos, separarlos, prepararlos para llevarlos a Malvinas, los llevábamos al Palomar, donde salían nuestros Hércules, y eso se les entregaba a la gente allá. O sea, uno en ese momento desde el continente trataba de suplir todas las necesidades del personal. Y antes que se produjera la rendición por parte del ejército y de la armada, porque también quiero aclarar que la Fuerza Aérea nunca se rindió, este, ya la Aérea había desplegado al Grupo 1 de Comunicaciones y al personal de artillería de Puerto Argentino. Ya estaban sus reemplazos el 12 de junio en las islas. Y lamentablemente esa gente llegó y después fue capturada, pero nosotros desde el continente sabíamos que éramos el reemplazo de aquellos que estaban allá. Claro, Entonces, como vos bien decís, uno no sabía cuándo y en qué momento nos iba a pasar, pero sí estábamos conscientes, teníamos el armamento, nosotros teníamos el armamento en la pieza por cualquier necesidad, y si había que salir a defender la unidad, lo íbamos a hacer de día, de noche, cuando fuera. claro, claro. Em, bueno, Rafael, no sé, pero se nos está faltando la imagen. Em, ¿Alguna otra información, alguna cosa que quieras decir en forma especial? No, simplemente, como decía, tuve la suerte de terminar mi carrera, llegar al grado máximo, y yo tengo compañeros que estuvieron en las islas, compañeros de promoción, conocidos. Lamentablemente murieron dos jefes míos y el último cabo, que estuvo conmigo en la compañía, falleció. O sea que conocí tres personas de los 55 caídos en la Fuerza Aérea. Entonces eso también me obliga a dar a conocer esta historia y que todo el mundo sepa el esfuerzo de todas aquellas personas y la entrega, sobre todo, entregó lo más precioso o preciado que tenía, que era su propia vida en defensa de nuestro territorio nacional. Bueno, Rafael, muchísimas gracias por todo tu aporte, por compartir tus experiencias y alguna otra cosita que quieras decir. No, yo siempre trato de transmitir las lecciones aprendidas de la guerra, ¿no? Porque siempre por ahí te llaman de los colegios, entonces uno quiere transmitir lo que no se dice, porque siempre se habla del frío, del hambre y todo esto que está presente en todas las guerras. Mi madre italiana le tocó con 11 años vivirlo en Italia. Entonces, no hay que asustarse porque esas son cosas que pasan, pero hubo muchos hechos meritorios, sobre todo en la Fuerza Aérea, que sirvieron de ejemplo para muchos y pueden ser de ejemplo hoy en día para toda nuestra juventud. Porque ya te digo, nosotros con 18 años le pudimos hacer frente a una de las potencias más importantes del mundo y dijimos, esto es nuestro, hay que defenderlo, recuperarlo y bueno, lamentablemente
hubo muchas situaciones que no permitieron que eso se prolongara en el tiempo. Bueno, Rafael, muchísimas gracias por todo tu aporte, por tus conceptos y hay muchísimas cosas para contar y que estén desclasificadas y también eh, esto de la tecnología, cómo ha jugado su papel también. Nos volveremos a encontrar el próximo jueves cuando los invitemos a un nuevo programa de Desde las Entrañas. A Fabiola, muchísimas gracias por estas manos mágicas de poner la tecnología al servicio de la información. Un abrazo grande para los dos y los esperamos en un próximo programa.